Shalom, un cordial y afectuoso saludo. Les habla su hermano y amigo Carlos Rodríguez de la Asamblea de Yahweh en Bogotá, Colombia, en su espacio La Cita de hoy. En esta oportunidad leeremos el profeta Zacarías, Zacarías capítulo 4, verso 10. ¿Se burla alguien de los comienzos pequeños? Cuando vean la piedra de distinción en la mano de Zorobabel se gozarán. Esos 7 son los ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. Y esta profecía en particular nos va a hablar de lo que es la reconstrucción del segundo templo en manos del gobernador Zerubabel. Y hoy quiero que hagamos énfasis y que meditemos precisamente en la expresión los comienzos pequeños o el día de las pequeñeces. Repito, todo el contexto está dado en esa obra de reconstrucción de lo que iba a ser el segundo templo, lo que se conoce como el segundo templo, ¿no? El tiempo que tardó y cómo precisamente esos inicios pequeños llegó a que decayera el ánimo en medio del pueblo, en medio de la gente de Judea que estaba volviendo, repito, del exilio. Y ello quedó atestiguado en el libro de Esdras capítulo 3, verso 12. Dice: muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de clanes, los ancianos que habían visto la primera casa, lloraban en alta voz al ver los cimientos de esta casa. Muchos otros gritaban de alegría a todo pulmón. Pero es interesante cómo dice que aquellos que vieron la primera casa, lo que había sido lo que se conoce como el templo de Salomón, al ver que estaban las ruinas de lo que había quedado ese fastuoso templo y al ver lo que se estaba haciendo ahora, que era colocar unos cimientos muy humildes, muy sencillos de esta casa, pues lo que produjo fue una gran tristeza. Pero así como produjo esta tristeza, dice que para otros, que eran los adversarios, los detractores, aquellos que menospreciaban la obra, eso les generó burla, ¿no? Y eso queda registrado también en el profeta Hagai, el profeta Ageo, capítulo 2, verso 3. Dice: ¿quién queda entre ustedes que vio esta casa en su esplendor anterior? Una referencia al templo de Salomón. ¿Cómo les parece ahora? Refiriéndose a la nueva obra de reconstrucción. Debe parecerles como nada, o sea, a sus ojos es nada. El día de las pequeñeces nos habla precisamente de esos tiempos y las circunstancias humildes de lo que fue la reedificación del templo. Y no es menor cosa este detalle de la reedificación del templo, porque ello era sinónimo de la restauración de Israel como pueblo luego de su largo exilio en Babilonia. Entonces, repito, el asunto de reconstruir el templo es una forma de decir que se estaba reconstruyendo también Israel en su identidad como pueblo. Y esto, pues, repito, es muy, muy importante. Por eso es que van a venir varios profetas, como estamos diciendo, Zacarías, el profeta Hagai, y vienen a levantar el ánimo precisamente en aquellos que tienen la responsabilidad de hacer esta obra, en este caso Zerubabel. Y la profecía y el llamado es a este hombre para que, emulando a sus antepasados, los reyes David y Shlomo, quienes fueron los que diseñaron y construyeron el primer templo, que ahora él construya un nuevo santuario. ¿Para qué? Para que Israel fuera otra vez la portadora de la luz del testimonio para las naciones. Y esto era una obra asombrosa, que en su momento y en sus inicios nadie lo podía creer. Entonces, el día de las pequeñeces no solo nos va a hablar literalmente de aquel día en el cual se colocó la primera piedra o se empezó a echar el fundamento, el cimiento de lo que sería la reconstrucción del templo, sino que también el día de las pequeñeces nos va a abarcar todo el periodo en el cual se levantó esta casa. Más o menos se estima en un periodo de 20 años más unos 18 años que estuvo la casa, la obra pospuesta, ¿no? Pero en términos generales, la obra duró unos 20 años, ¿no? Y es muy interesante porque se van a presentar muchos obstáculos, muchas dificultades. Y precisamente el profeta Zacarías va a decir en el capítulo 4, verso 9, dice así, ¿no? Las manos de Zorobabel han fundado esta casa
y las manos de Zorobabel la han completado. Entonces sabrán que fue Yahweh de los ejércitos quien me envió a ustedes. ¿Qué es lo importante aquí? Le va a decir a Zorobabel que como él, sus propias manos dieron el fundamento, sus propias manos terminarán la obra, y cuando se termine la obra, entonces quedará evidenciado de quién es la obra, y eso es muy importante. Repito, yo me imagino que la gente que estaba allí presente cuando vio precisamente ese echar el cimiento, y aún más cuando se terminó 20 años después la obra, la casa, y una casa tan modesta, tan pequeña, comparado con lo que se hablaba del primer templo, pues obviamente nadie se iba a imaginar cómo esta modesta casa luego se iba a transformar en un imponente edificio y que sería considerado una de las obras más bellas hasta el primer siglo de la era común. ¿Por qué? Porque efectivamente Herodes el Grande. Gracias por continuar con nosotros. Si te está gustando el video, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando se suba un nuevo video. Sin más que decir, continuemos con la enseñanza. ¿Por qué? Porque efectivamente Herodes el Grande, en el siglo I antes de la era común, inició una ambiciosa obra de reconstrucción y remodelación de este segundo templo. Se dice que él amplió su superficie al doble. Inicialmente la casa estaba en 7 hectáreas y él la colocó, hizo una explanada y la amplió a 14 hectáreas más o menos. Enchapó todo el exterior de este edificio en mármol blanco, y por lo tanto al estar sobre el monte, pues este edificio resplandecía en la luz del día y era una obra realmente magnífica y espectacular. Repito, nadie de los que está allí presente con Zorobabel se iba a imaginar que esa casa modesta con esos inicios tan pequeños iba a terminar siendo un edificio espectacular hasta el siglo I de la era común, cuando fue finalmente nuevamente destruido. Pero eso era lo que se transmitía. Un inicio pequeño iba a traer una gran obra. Entonces, la gran lección que nos deja esta historia es a no menospreciar los pequeños y humildes comienzos. Es verdad que muchas veces los instrumentos son débiles, son faltos, pero son poderosas herramientas en las manos de Elohim para llevar a cabo su labor. Y eso es lo que se debe tener en mente. Muchas veces nosotros queremos hacer la obra de Elohim y pensamos en grandes proyectos y de pronto en llevar el mensaje de una manera multitudinaria y tener unos resultados así grandísimos, ¿no? Demostrar. Pero cuando nos miramos alrededor y vemos lo que nos rodea y todas las pequeñeces, las limitantes, los obstáculos, entonces tendemos a desanimarnos y a dejar abandonada la obra. Y muchas veces también no entendemos qué es la obra de Elohim. Y pensamos que pronto es salir a convertir a masas de personas, salir a impactar la vida de muchos, ¿cierto? Y menospreciamos el alcance que tiene brillar en la vida, así sea de un solo ser humano, y es en uno mismo. Repito, se quiere hacer la obra pensando hacia afuera, en el exterior, y a veces nos olvidamos que la obra de Elohim comienza es con uno mismo. Si el que me está escuchando llega a impactar y a transformar su vida con el mensaje, con la palabra de Elohim, ya está haciendo la obra de Elohim. Que nadie más de pronto en su familia, en su alrededor, quiso atender el llamado, pero usted lo atendió. Y usted lo está aplicando y colocando por obra, y está haciendo luz al menos para usted. Ya está haciendo la obra de Elohim. No menosprecie el día de las pequeñeces. Una pequeña luz que brilla puede ir aumentando su brillo hasta alcanzar la plenitud del día. Así como en la mañana, aún en las sombras de la noche, va saliendo tenuemente el rayo de luz,
Pero ese no se queda allí, sino que va incrementando hasta el mediodía, cuando alcanza su máximo esplendor. Que así sea la obra de Elohim en cada uno de nosotros. Que empecemos con una luz pequeña, una luz que brille en nuestro interior, una luz que transforme nuestro ser. Que seguramente esa misma luz irá creciendo hasta la plenitud. Así que no hay que desesperanzarse por los pequeños inicios, por los pequeños resultados, ¿sí? Por el corto alcance que veamos al comenzar esta obra, sino que más bien hay que fijarse la mirada en Elohim, ponernos en sus manos para que Él actúe conforme a su buena voluntad. Y nosotros debemos ser tan solo buenos obreros, que iremos haciendo como se nos va indicando, para que al final quien inició la buena obra, Él mismo la termine. Y de seguro, cuando Él termine su obra, sorprenderá a muchos con su resultado. Así que lo dijo el profeta Yirmiyahu, dice, Elohim mismo terminará su obra. Él la inició, Él la terminará. Esa obra, su extraña obra, una obra que a veces no comprendemos, que no captamos, que no vemos, pero que es una obra que trasciende y transformará toda la creación. Y para esta extraña obra ha encargado a su hijo Yahoshua, que mire que él es descendiente de Zorobabel, descendiente de Shelomo y de David. Y ha encargado a su hijo Yahoshua como el Mashiach y le ha puesto la plomada en su mano para que trabaje arduamente en esta obra. Y él lo hace para el honor y la honra de su Padre Celestial, para exaltar a su Padre y a su Elohim. Entonces, sigamos esas pisadas, sigamos ese trabajo, avancemos en la obra y repito, no nos desanimemos ni nos desalentemos por lo que veamos a nuestro alrededor. No pensemos ni menospreciemos las cosas pequeñas, sino más bien con fe, con confianza, avancemos en esta maravillosa obra de Elohim, no mirando ni menospreciando los comienzos pequeños, y así otros se burlen o otros se entristezcan o nos quieran desanimar o desalentar. Nosotros no debemos desistir, sino, repito, más bien con la mirada puesta en lo alto, como viendo el invisible. Prosigamos con la tarea para que cuando venga el amo y Mashiach nos recompense y nos llame siervos buenos y fieles. Realmente son dichosos los que confían y valoran el día de las pequeñeces, sabiendo cuán grande, maravilloso será el día de la redención. Así que los dejo con esta meditación para que cada uno se anime, levante la mirada, afirme las rodillas, tiemple el pulso y siga haciendo la buena obra de Elohim. Que tengan una buena jornada y que el Padre Celestial les bendiga ahora y siempre. Shalom. Y con eso terminamos la enseñanza. Si les gustó y desean seguir apoyándonos, no se olviden de suscribirse al canal, darle un like, un me gusta, activar la campanita y compartir el video. Si te gustaría que comentemos tu pasaje favorito, háznoslo saber en la caja de comentarios, al igual que tus preguntas. Hasta la próxima. Shalom.